Secretario Leonardo Cifeli, ¿usted quiere hacer una introducción? Adelante, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Bueno, algunos me conocen del teatro, desde los 18 años que hago teatro, cumplí 53. Silencio, por favor, Estoy diputados. haciendo cultura desde que terminé el secundario. Así que bueno, gracias por escucharme. Como secretario de Cultura de la Nación, con la responsabilidad que eso conlleva y bajo los lineamientos del presidente de la Nación, Javier Milei, hoy vengo a exponer y a defender el plan cultural que abarca la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Esta ley fue desarrollada de forma exhaustiva, bajo la premisa de cumplir con las promesas de campaña por la que los argentinos votaron a este gobierno. No hay plata. No es un lema, lamentablemente es la realidad. Necesitamos una gestión eficiente de los recursos y una administración transparente de los mismos. Javier Milei asumió el 10 de diciembre con la promesa de empezar la reconstrucción de una Argentina grande, la que supimos ser. El camino es claro. Casta o libertad. Esta ley es una condición necesaria, es un paso crucial en este proceso. Tenemos que revisar una estructura que no solo no funciona, sino que es deficitaria. No hay plata, porque el Estado gasta más de lo que tiene y además lo hace siendo completamente ineficiente. La Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos integra un conjunto de modificaciones que debe aprobar este Congreso para reencauzar el país. Y la reestructuración del Estado Nacional y la reorganización de la administración pública son esenciales. El plan cultural que abarca este proyecto demuestra los verdaderos valores con lo que se trabajó cada uno de los puntos: libertad, transparencia, eficiencia y progreso. Al asumir nos encontramos con entes descentralizados enormes, con más puestos de trabajo que funciones concretas. Nos encontramos con organismos que tienen asignados los mismos objetivos, tareas y funciones. Nos encontramos con gasto público, no con inversión. En el contexto de crisis que estamos atravesando, vamos a reducir el aparato estatal, vamos a centralizar tareas y funciones y vamos a modificar la estructura para reasignar programas que van a depender de forma directa del presupuesto nacional y de la administración central. En este sentido, las propuestas que cito a continuación tienen que ver con las siguientes premisas: optimizar y transparentar su gestión. ¿Cuáles son nuestras propuestas? El Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional del Teatro pasarán a ser programas activos bajo la órbita de la Secretaría de Cultura de la Nación. Cada uno de ellos conservará su fin: la promoción y el desarrollo de las actividades artísticas. El INCA requiere de modificaciones urgentes. El presupuesto debe destinarse de forma mayoritaria a subsidios. Estos serán de hasta un 50% del proyecto. La otra parte deberá ser sustentada por el aspirante. El Fondo de Fomento deberá destinar al menos el 50% de su presupuesto a la producción y exhibición de películas nacionales. Los proyectos que no se concreten o no se rindan deberán devolver el dinero del subsidio teniendo en cuenta el sistema de cotización UVA que corresponda. El rendimiento de los gastos de los subsidios deberá ser detallado y con un continuo seguimiento. Los argentinos merecen tener mayor conocimiento de qué se hace con sus recursos y para eso se requiere mayor control. En resumen, lo que estamos proponiendo es lo que deberíamos hacer: centralizar la gestión cultural en donde tiene que estar el organismo cultural del Estado, la Secretaría de Cultura. Creemos en el arte nacional, sabemos que tenemos una industria musical reconocida a nivel internacional, que el teatro argentino refleja nuestra historia y que nuestro cine es una cuna grande de éxitos. Si este Congreso aprueba esta ley, estaremos sentando las bases para exportar más cultura argentina al mundo. Muchas gracias. Respecto del secretario de Cultura, quisiera saber si tiene medición de impacto del plan de cultura que acaba de presentar, que lo voy a denominar el plan No hay plata. Porque teníamos el plan Platita hasta hace un par de meses y ahora tenemos el plan No hay plata. En cultura es maravilloso esto, porque significa un retroceso absoluto con todo lo que planteó el secretario Torrendel y con todo lo que planteó el secretario de la Torre. La cultura forma parte del desarrollo humano y social y es una cuestión central también para la generación de igualdad y de libertades. Entonces quisiera que me pudiese determinar justamente el impacto de estas medidas que están expresadas en la ley, todos los cierres, todos los cambios que está procediendo a anunciarnos, fundamentalmente porque muchos de esos organismos que anuncia se financian con porcentajes de entradas, con porcentajes de derechos provenientes del sector privado. La gran mayoría no son parte del presupuesto del Tesoro, sino que son recursos de carácter externo. Entonces, la verdad que no entiendo por qué deberíamos eliminar el Fondo Nacional de las Artes o otros de esos fondos. Respecto de los demás, indudablemente, respecto de todo el funcionamiento del área de cultura, indudablemente hay que trabajar en un reordenamiento, nadie piensa lo contrario, pero yo no creo, sinceramente, que el ajuste del Estado, lo voy a decir en otras palabras más prolijo, que el equilibrio fiscal
tenga que ver con lo que yo creo que deben ser aproximadamente 2.000 millones de pesos que estaría ahorrándose el Estado Nacional con estas modificaciones. Realmente yo creo que la educación, el bienestar, la cultura forman parte del progreso y nos hacen grandes como sociedad argentina. Por lo tanto, quizás un poco más, pero no sé si mucho más, Mario, Quisiera conocer si tiene ese número, si lo puede expresar en detalle, porque no vayamos a estar pensando que hacer un mejor Estado es hacer un Estado que le quita bienestar a los argentinos y a las argentinas. La cultura forma parte de ese desarrollo y de ese bienestar. Además de manifestarle también, si puede explicarme el motivo de por qué o a favor de quién es la medida de eliminar el precio unificado de los libros. También me parece que es importante que logremos, sí, todas juntas, que logremos que haya una interconexión entre las políticas de educación, las políticas sociales y las políticas de cultura, porque ambas tres van a ser sustantivas para construir el futuro de la Argentina y la transformación y el cambio que la Argentina necesita. Muchas gracias, señor presidente. Quiero decir que también preocupa que quién tiene que gerenciar la política pública para fortalecer la identidad nacional. ¿Quién tiene que gerenciar la política pública cultural? Se exprese casi como el secretario de Hacienda o de Finanzas, explicando por dónde va el ajuste, cuando nos tiene que venir a detallar claramente cómo va a potenciar la cultura de nuestro país. Como una jujeña que cree en su identidad cultural y que cree que la cultura es la fortaleza para cualquier proceso de desarrollo integral, para cualquier camino de identidad personal y de dignidad, preocupa. Preocupa que se justifique que el potencial cultural va a ser parte de ese ajuste. No se explica muy bien cuáles son las razones para tomar esa medida. Preocupa que el artículo 350, en el capítulo de justicia, incorpore la gestión colectiva y la propiedad intelectual de asociaciones que tienen una trayectoria en la defensa y los intereses de sus representados y que son modelos en Latinoamérica, y que se haya hecho esa propuesta sin la participación de los involucrados, y que se pretenda transformar un sistema que funciona, que puede tener mejora y eficiencia, pero que se lo transforme para construir algo nuevo. Preocupa que en el artículo 565 se obvie la Escuela Nacional de Experimentación y Realización de Cine. Nosotros en Jujuy somos base de una de las escuelas y de esa política federal, y la vamos a defender, porque creemos que no solo genera profesionales que potencian la capacidad de cine de la nación, sino que nos ha servido para dar a conocer la diversidad cultural y nuestro potencial en la provincia de Jujuy. No entendemos por qué se obvió la escuela, no entendemos qué va a pasar con los que se están formando, qué va a pasar con los 635 alumnos, qué va a pasar con los 10.000 estudiantes y cuáles van a ser las medidas. Usted, secretario, ha dicho en este espacio que los recursos para la cultura necesitan transparencia. Díganos, denos prueba de cuáles son esos mal manejos de fondos para tomar la decisión de eliminar el Instituto Nacional del Teatro, el Fondo de las Artes. Porque nosotros estamos de acuerdo con que hay medidas para mejorar y dinamizar, pero lo que no creemos es que se anuncien medidas donde se pongan en riesgo la identidad de la cultura, sin reglas claras de definiciones de la política pública. También... Y sobre cultura, porque no me terminó de quedar claro en la exposición del funcionario, concretamente es si derogan los organismos importantes que impulsan y generan trabajo, como por ejemplo el Instituto Nacional del Teatro, el Fondo Nacional de las Artes, son clave para visibilizar nuestra diversidad a lo largo y a lo ancho del país. De hecho, nos han contactado de todas las jurisdicciones, de todas las provincias, representantes del Instituto Nacional del Teatro, y toda la comunidad cultural que está movilizada hoy por estas decisiones y derogaciones que muestra y impone este gobierno nacional. Queremos preguntar qué impacto económico y laboral estiman que tendrá la derogación de estas áreas culturales en cada una de las provincias, si es que lo saben, y cuánto representa en términos de ahorro al presupuesto nacional la eliminación del Instituto, del Fondo de las Artes y todos los programas de fomento a la cultura argentina. Muchas gracias. Aquí el secretario de Cultura o subsecretario de Cultura, ya no sé a qué niveles han degradado los conceptos, ha planteado una defensa a rajatabla de lo que él llama el plan cultural, que no es otra cosa que la eliminación del Fondo Nacional de las Artes, del Instituto Nacional del Teatro, del Instituto Nacional de la Música, del INCA y así sucesivamente. Miren, nosotros tenemos un concepto muy fuerte
entendemos dos cuestiones, que la existencia de esos institutos tiene una razón de ser que es la defensa del arte independiente. ¿Por qué? Porque sin la posibilidad de un financiamiento y de un fomento estatal, queda solamente limitada la posibilidad a aquello que sea mercantilizado completamente. Y el arte es subversión, el arte es creación, no puede estar subordinada a la mercantilización. Entonces, en ese sentido, nosotros cuestionamos ese articulado, como todo el conjunto de la ley ómnibus, como todo el conjunto del DNI, pero particularmente quiero insistir en la razón de ser de un concepto que le hemos planteado en función de la creación del Instituto Nacional de la Danza, que dicho sea de paso, tiene dictamen de la Comisión de Cultura, insistiríamos en que esto se apruebe. ¿Por qué? Porque tienen este concepto de defender el desarrollo de la creación cultural en cada una de las áreas y de las expresiones, bajo la forma de la autonomía y de la defensa del presupuesto propio. Esto, por supuesto, yo entiendo, va en contra del compromiso que acaban de tomar con el Fondo Monetario Internacional, de llevar el ajuste a niveles estratosféricos de déficit cero, que tienen que ver no con resolver los negocios de la casta, que se está llenando los bolsillos, sino con atacar todo aquello que sea en beneficio de algún sector de la población. Por lo tanto, me parece que en ese sentido ha sido muy claro el cacerolazo de ayer, no solo aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en La Matanza, en Tucumán, en todo el país, que ha planteado la defensa incondicional de estos institutos bajo este concepto. No botín de algún sector, cierro con esto, de algún sector político, sino con el criterio de la autonomía y del presupuesto propio. Gracias, diputados, ante todo por sus preguntas. La propuesta de estos organismos de cultura no quiere decir que vamos a desfinanciar y cerrar, todo lo contrario. Es una propuesta que busca optimizar y transparentar el manejo de esos fondos, que provienen de diversas fuentes para destinarlos correctamente y cumplir con la finalidad original y verdadera. Bueno, verdadera. Es para fomentar el desarrollo cultural. Lo anoté. Estas medidas significan que se van a elaborar y proponer junto con el resto del presupuesto que llegue como proyecto de ley al Congreso para que ustedes tengan mayor oportunidad de debatir, mejorar y aprobar presupuestos acordes a la realidad que nos convoca, pero siempre en favor del desarrollo cultural, en todas sus facetas, tanto musical, teatral, como el resto de ellas. En relación al impacto que preguntaban de las medidas o plan cultural, sumado a cómo se va a potenciar la cultura, Secretaría de Cultura tiene plena capacidad como organismo público específico para administrar los medios económicos de fomento de las actividades culturales. Se busca hacer más eficiente los gastos de funcionamiento operativo estatal. Hoy tenemos coexistencia de múltiples estructuras administrativas con idénticos propósitos como lo son el Fondo Nacional de las Artes y la Secretaría de Cultura. Muchas gracias. Para el secretario de Cultura, nos habló del plan cultural. Yo lo denominaría plan de detonación de la cultura, ¿no? Desfinanciamiento del INAMU, eliminación del Fondo Nacional de las Artes, eliminación de la cuota de pantalla para producciones audiovisuales nacionales y para artistas nacionales, para productores locales. Eliminación del financiamiento para las bibliotecas populares. El ministro de Educación, el secretario de Educación, perdón, habló de las bibliotecas, la importancia de las bibliotecas, y vamos a desfinanciar las bibliotecas culturales. Es un plan cultural de demolición de la cultura. Y la verdad que me llamó la atención una expresión que utilizó el secretario, donde dice que ahora toda la política cultural va a pasar a depender, todos los entes autárquicos y los organismos descentralizados, de la Secretaría de Cultura. Nada menos liberal que controlar en un burócrata del Estado la política cultural, cuando la cultura, sabemos, tiene un rol revolucionario, tiene un rol contestatario, y el Estado a lo sumo deberá promover y generar que esa expresión cultural se pueda desarrollar. Yo voy a centrar en el tema cultura. He desempeñado como ministro de Cultura de la Nación, 8 años como ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. La cultura es una herramienta de transformación. La cultura es quizás la herramienta de transformación más potente que tenemos al alcance de la mano. La cultura como creadora de identidad, la cultura como herramienta de convivencia, la cultura como fortalecimiento del cambio cultural. Yo diría la cultura como elemento dinámico en una sociedad. Muchas veces los sistemas educativos tienen muchas rigideces, es difícil, sobre todo los sistemas educativos gigantes como el de Argentina, es muy difícil que la innovación, secretario, usted lo logrará hacer, pero tarda más, es un sistema gigante a ser movido. La cultura se puede mover más rápido y puede tocar rápidamente los puntos clave de una sociedad. Por lo tanto, una política pública cultural es básica con respecto al funcionamiento y al dinamismo de una sociedad. Lo sabía muy bien,
primer ministro de Cultura separado de Educación fue André Malraux, que pusieron en Francia, fue la primera en la final de los 50, principios de los 60, donde se separan las áreas de cultura y educación, entendiendo la especificidad del área. Yo tengo ahí una cuestión muy clara, podemos exhibir durante los 8 años en cultura de la ciudad. Por un lado es cierto que creció el presupuesto de 2 a 2,8% del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, como recomienda la UNESCO, pero sobre todo el énfasis fue en la buena administración. Nosotros pudimos refuncionalizar el Teatro Colón, o la Usina del Arte, o comprar la manzana lineal para el Instituto Histórico, o el auditorio del Parque Centenario. Es decir, se refuncionalizaron las infraestructuras culturales, el Teatro San Martín, el Museo de Arte Moderno, se hizo durante una gestión que realmente pudo transformar la cultura. El actual secretario participó posteriormente de esa gestión, así que sabe bien de lo que estoy hablando. Pero básicamente, ante algo tan importante como es la cultura, administrar bien no puede ser gastar en burocracias. Administrar bien es doblemente importante en las áreas de esta trascendencia, administrar bien. No se puede ser que todo el dinero se vaya en gastos administrativos. Si pudimos hacer lo que hicimos, fuimos muy cuidadosos en los principios de la sana administración. Cada peso que se gasta en burocracias o en administraciones centrales o en gastos centrales es un peso que le sustraes a los artistas. Entonces a mí me parece que tenemos que tener realmente un acuerdo mucho más maduro sobre cómo hacer para que no se gasten nuestros dineros en burocracia. Esto es clave. Ahora, tenemos poca tendencia a afrontar esta discusión. Nosotros debo recordar a la Cámara que a los que eran miembros, ahora hay un 50% de miembros más, que el 15 de junio del año pasado se prorrogaron sin nuestro voto por 50 años las asignaciones específicas a distintos instituciones de la cultura. Nosotros dijimos, mirá, 50 años parece una enormidad, va contra la innovación, va contra el cambio, no le da ninguna seguridad ni previsibilidad a las instituciones culturales, por un lado por el plazo, pero segundo, propusimos poner un tope a los gastos salariales, para que el dinero vaya a los artistas y a los efectores culturales. Lamentablemente, eso no está, y sigue sin estar, y no se introduce en el debate. Nosotros creemos que es imprescindible ponerle un tope al gasto burocrático, porque tiende a crecer. Yo puedo mostrarles, se lo voy a dejar después a todas las autoridades del Ministerio, cómo fue creciendo lentamente el gasto burocrático en cada una de las instituciones. Voy a hacer un ejemplo, una excepción. El Instituto Nacional del Teatro estuvo siempre muy bien administrado, tiene un tope, lo manejaron bien, lo manejó bien. El señor Boris en su momento, puedo coincidir o no con el fondo de la cuestión, pero tuvo un manejo administrativo impecable. Lamentablemente no es el caso del Inca. El Inca, cada vez que lo miramos, cada vez que un productor cinematográfico lo mira, dice, señores, toda la plata que se va, creo que ahora estamos en un 66% de los ingresos gastados en burocracia, no, tenemos que reflexionar sobre esto. Tenemos que buscar cómo hacer converger, que los dineros que invertimos todos los argentinos, tenemos que hacerlo converger en que llegue efectivamente a los artistas. Si no, no funciona. Es que no funciona. Y además, la curva es irreversible. Insensiblemente siempre tiende a ir a gasto de la burocracia, con lo cual se lo sustrae a los artistas. No podemos eludir ese debate. No podemos eludir ese debate, insisto. Cada peso que se gasta en burocracia es un peso menos que le llega a los artistas. Con respecto ya a algunas propuestas concretas, me parece que hay muchos temas para mirar en el proyecto de ley, en particular en el Inca hay un artículo, habría mucho para mirar, pero el 568 habla de que no se va a financiar de nuevo a un realizador que hizo una película en los últimos 2 años, con lo cual eso no genera industria, porque lo lógico, siempre con el afán de buscar mejoras y colaboración en lo que estamos concibiendo, lo lógico son las industrias culturales. Si vos después de 2 años tenés que esperar 2 años para ser financiado de nuevo, se genera una producción cultural intermitente que va justamente contra el concepto de industria. Por lo tanto, y de esos hay muchos detalles a tocar, entiendo que por la celeridad hay temas que debieran ser tocados. Ahora, 3 puntos de sugerencias. Primero, si nosotros pudimos hacer lo que se hizo en el modelo cultural de la Ciudad de Buenos Aires, que efectivamente combina actividades centralizadas, como dijo el secretario, con instituciones descentralizadas, el Proteatro y el Prodanza son instituciones descentralizadas que funcionan muy bien en la Ciudad de Buenos Aires. Dimos despacho el año pasado, creo que lo dijo la diputada del PLA, a una ley nacional de danza. Ellos tenían un despacho, los teníamos otro, pero nos parece que sobre ella hay que apuntar. Pero también fue un elemento clave el mecenazgo. Yo invito, nosotros ya tenemos presentado un proyecto de mecenazgo, pero nos parece que un proyecto de mecenazgo impulsado por el Ejecutivo, impulsado también seguramente encontrar consenso en distintos bloques, permitirá agregar y no sustituir, quiero ser claro, agregar y no sustituir la inversión en cultura. Me parece que eso es una sugerencia que debía estar. Por otra parte, con respecto al tema de recursos, hay que reorganizar
A ver, quiero separar dos tipos de instituciones. Hay instituciones que son previas a la ley de medios. Llamemos el INCA, llamemos por supuesto bibliotecas populares fundadas en el siglo XIX, llamemos por ejemplo todas las instituciones previas a la ley de medios, el Fondo Nacional de las Artes, con un hábil rasgo de humor de secretario de Educación, creado en 1958, y que tuvo un desarrollo importante y que lo sigue teniendo. Ahora, nosotros tenemos que entender al mismo tiempo, y entenderlo, que la Argentina vive una grave crisis. Tenemos una grave crisis, estamos por chocar una pared. Entonces, nuestra posición en aras de mejorar es que hay recursos a donde sacar para cambiar algunas cosas. Pongo algunos. La ley de medios, la 26.522, crea la Defensoría del Público de Servicio de la Comunicación Audiovisual. Esa Defensoría del Público, también llamada NODIO, terminó siendo un elemento de censura previa. Hay que disolverlo ya mismo y tomar esos recursos para la cultura. Ya presentamos un proyecto de ley alrededor de la Defensoría del Público, lo presentamos en su momento con la diputada Knesset, ahora presentamos con la nueva composición de la Cámara con la diputada Knesset y con la diputada Giudici. Digamos, hay recursos. El problema es que hay recursos mal utilizados o gastados en burocracia. En este caso es un caso absolutamente patético porque tiene que ver con la censura directa. Estamos financiando censores. Porque hay otras defensorías en Argentina. No hay solamente la Defensoría del Público de Servicio de Comunicación Audiovisual. Existen otras defensorías. ¿Para qué esa superposición? Yo lo que sugiero, de nuevo, en tren de la sugerencia, primero mecenazgo, segundo, la reagrupación de las alícuotas de la ley de medios. Hay una reagrupación posible. Una reagrupación posible para después ir a donde efectivamente tiene que ir y no la censura previa. Me parece que un tercer punto que deberíamos tocar, y tocarlo con valentía, con coraje, sabiendo que hay mucha gente que no piensa lo mismo, es un tope, o sea, un techo en los gastos fijos de cada uno de los organismos. Hay que poner un techo en los gastos fijos. Si no, la tendencia al crecimiento, insisto, pongo a disposición del Ministerio las curvas de cómo ha ido creciendo. Si no ponemos un techo en los gastos fijos, los que se financian son los artistas. Lamentablemente, cuando el año pasado, insisto, el 15 de junio, cuando se le dio 50 años a asignaciones específicas, la mayoría de ese momento no quiso poner un tope. Inconsistentemente, porque el Instituto Nacional de Teatro lo tiene y funciona mejor. Entonces yo digo, hay una batería de cosas para discutir, para que efectivamente la inversión que hacemos todos los argentinos pueda llegar, considerando la situación de emergencia, además en la que nos encontramos, donde podemos tener soluciones lógicas a algo que a todas luces parece como disparates. Es disparate que crezca indefinidamente el gasto burocrático en muchísimas de estas áreas. Muchas gracias. A la señora diputada de Jujuy, ¿está por ahí? Ahí está. Felicitarla por el Teatro Mitre, antes que nada. Nada, volverles a decir, ustedes tienen la oportunidad de girar más plata a partir del año para estos organismos y nosotros de la Secretaría de Cultura vamos a cuidar la plata de todos los argentinos. Muchas gracias. Gracias. Solo quería, presidente, yo le había hecho varias preguntas, no las respondió, pero quiero aprovechar su nombre para entregarle los 59 años de la Escuela de Cine. Al otro secretario, al de Cultura, y tomando un comentario que le hacía el secretario Torrendel a la diputada Romina del Pla, los socialistas pretendemos que la cultura llegue a todo el pueblo, no que sea de una élite. Eso no quita que tomemos lo mejor, lo más ilustrado que ha dejado la cultura burguesa para llevarla al pueblo. Por eso defendemos las instituciones culturales que están en esta sociedad y no estamos por destruirla y dejárselas al mercado y a su mercantilización. Es más, simbólicamente, cuando empecemos la construcción de una sociedad socialista, haremos una fiesta popular, donde la música y todas las expresiones de la cultura estén al acceso de todos y no nos encerraremos en el Teatro Colón con una élite, con la creme, con los ricos de este país, ni siquiera transmitiendo por televisión la música que ahí se da para decir esto es solo para nosotros, para los ricos o para los nuevos ricos. Lo nuestro será que la cultura esté al acceso del pueblo. Muchas gracias. Gracias. De Cultura. Quiero que me pueda explicar, si existe eso, existiera, cuáles son las visiones para las mejoras, para lo que tiene que ver la transparencia del INCA y que me cuente si existe también alguna ayuda, incentivo o subsidio para lo que son los productores. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a las autoridades que hoy se han dado cita acá del Poder Ejecutivo para poder explicarnos algunos temas. Y mi primera pregunta es para el secretario de Cultura, teniendo en cuenta que se van a modificar los fondos, ¿no? Y que el Ministerio de Capital Humano va a manejar los fondos, ¿cómo han previsto ayudar a las provincias, ¿no? Yo soy de la provincia de San Juan y en San Juan, con esta modificación de fondo, varios sectores se van a ver perjudicados seriamente porque ya no van a ser coparticipables estos fondos, entonces va a ser a discreción, ¿sí?
quiero entender que esta discreción va a tener igualdad. Bueno, ¿cómo vamos a asegurarnos de que se dé esa igualdad? Porque en San Juan hay muchas bibliotecas, hay muchos sectores que contienen desde la cultura y para nosotros es importante poder mantenerlo, ¿no? Poder mantener la teatrina, poder mantener las giras que hacen los teatros por los distintos departamentos, porque llegan a sectores vulnerables que no tienen la posibilidad de ir a un teatro, porque hay salas independientes de teatro, en San Juan una muy conocida, que es la de un titiritero, David Gardiol, que hace una actividad social muy importante. Entonces, para nosotros, este tema nos inquieta a los sanjuaninos, inquieta a nuestro gobernador saber cómo vamos a poder mantener todo esto si no vamos a recibir los fondos desde Nación, ¿no? Yo quiero que escuchen acá, en este lugar, a los trabajadores de la cultura. Quiero que escuchen en este lugar a los trabajadores de educación. Quiero que escuchen en este lugar a los científicos. Quiero que terminemos con la parodia de pensar que se pueden llevar puestas 300 leyes del país con un decreto, con una ley ómnibus que se vota en un abrir y un cerrar de ojos. Eso, si lo pudieran hacer, cosa que me dificulto, va a ser un triunfo pírrico. Les va a durar poco, porque no se lleva por delante 300 conquistas de un pueblo simplemente porque hay un decreto. Espero, señor, que lo pueda contestar, y al secretario de Cultura, que es actor y que leyó, porque un buen actor no lee, un buen actor trata de expresar su libertad, lo invito a consumir libertad y a dejar los textos para decirnos en serio por qué quieren llevarse puestos los institutos que garantizan que la cultura exista. Gracias. Muchas gracias. Secretario de Cultura. Mire, le voy a recomendar algo. No construya como un enemigo imaginario a lo que es el ecosistema cultural de la Argentina toda en sus distintas expresiones artísticas, culturales, tanto estatales como del sector independiente. Bien habían dicho algunos diputados que estamos hablando de 2.000, 2.500 millones y sabemos que es mucha plata en estos momentos de crisis en la Argentina. Pero vuelvo a pedirle, y usted tiene la experiencia cuando fue jefe de gabinete de un ex ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. No construya como enemigo en estos momentos de la Argentina al ecosistema cultural, porque el ecosistema cultural también contribuye en impuestos, en ingresos, en puestos de trabajo y de desarrollo en la Argentina. Hola. A la diputada de San Juan, felicitaciones antes que nada por el Teatro del Bicentenario. Bueno, vamos a hacer un relevamiento en cada provincia y vamos a cubrir las necesidades de cada institución de cada provincia. Así que por eso, dígale al gobernador que se quede tranquilo. Después hablamos si quiere. Al diputado Yasky, no soy actor, soy productor. Los actores se saben el libreto de memoria, los productores en general no lo sabemos. Se lo quería aclarar porque me dijo que era actor, no, me faltó todavía esa materia. Bueno, al diputado Cristian Castillo, cuando quiera lo invito a la Secretaría de Cultura para ver las actividades gratuitas que tenemos, tanto en el CCK, en los museos y en el Borges. El Colón pertenece a la ciudad, lamentablemente no me pertenece porque me hubiese encantado, pero no, es de la ciudad de Buenos Aires. ¿Okay? Y a la diputada Santillán, el tema del Inca, vamos a hacer una auditoría a través de la GN y le cuento, los fondos van a ir el 25% para el personal y el 75% para las producciones. Hasta ahí, es eso. Muchas gracias. Y quiero agregar solo una cosa más por lo que dijo el secretario de Cultura, que habló de plan cultural y a continuación dijo no hay plata. ¿En qué quedamos? No hay plata como título para hablar de la cultura. Me parece que lo que quiere decir es que no les interesa este tema. También es profundamente ideológico. Lo desarrollaría. Me están pidiendo que cierre, pero también es profundamente ideológico. Tan ideológica es la posición que usted expresó, que es al revés. Si usted se interiorizara un poco, recibieran aquí, como nosotros pretendemos, a los sectores que ayer realizaron un enorme cacerolazo aquí frente al Congreso y en distintas ciudades del país, sabría, como es de público conocimiento, que el INCA, el Instituto Nacional de Teatro, el Instituto Nacional de la Música, la CONAVIP, de Bibliotecas Populares, medios... Me están interrumpiendo, no puedo terminar si me interrumpe una señora que se dedica a hacer ruido cada vez que habla a la izquierda. Medios comunitarios, el FOMECA, el Fondo Nacional de las Artes, que todos estos institutos ustedes los atacan solamente por atacar a la cultura, porque como le decía, si lo supiera, no se financian con aportes fundamentalmente, ¿no? Con aportes del Tesoro Nacional, sino que tienen financiamiento mediante asignaciones específicas. Y por ser parte de asignaciones específicas, se han debatido muchas esas leyes específicamente. Entonces, no entendemos por qué ese ataque, más que una postura realmente de nuevo
para la tribuna, pero creemos que los tienen que escuchar. Cuando ustedes atacan al sector audiovisual, están atacando a alrededor de 700.000 puestos de trabajo. Cuando atacan el Cine Nacional, el Instituto Nacional de la Música, el Instituto Nacional del Teatro, el Fondo Nacional de las Artes, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Cuando derogan la cuota de pantalla para el cine nacional. ¿Qué necesidad tienen de hacer eso? ¿Por qué tanta hazaña con el cine nacional? Tanto le piden las plataformas, le piden para la ley del libro, le piden para... ¿Cuánto más? ¿Cuánto más le quieren entregar a los capitales extranjeros? Me parece que... Ahora después vamos a discutir bienes personales, le entregan de todo. ¿Esto también? La cultura es fundamental para nuestra sociedad, por eso se defiende en la calle, por eso se ha defendido siempre que la quisieron atacar. Buenas tardes. Primero quiero dejar una inquietud para el secretario de Cultura, para consultarle sobre la modificación del artículo 24, inciso G. ¿Cuál sería la situación en que van a quedar las sedes de la ENERC, que son 8? ¿Y cuál va a ser el destino de los 636 alumnos que se encuentran estudiando? Las preguntas que quería hacer eran para el secretario de Cultura. Me ausenté unos momentos de la comisión porque estuvimos junto a otros diputados y diputadas recibiendo el sector de la cultura y el arte. Actores, como dice acá mi compañera, de la sociedad civil que no han podido ser parte de esta discusión y de este debate, siendo que se ven muy afectados, no solo en la cuestión laboral, sino en la construcción comunitaria. Varias cosas. Primero, preguntarle, porque quieren que arranquemos con preguntas y sigamos con preguntas, ¿por qué se acercó el lunes al Instituto Nacional del Teatro para decirles que no lo iba a cerrar y hoy viene acá a defender la derogación de la ley y a decir que sí van a cerrarlo? Después, otras consultas básicas. ¿Por qué no cree más que los teatros son patrimonio cultural? ¿Por qué deroga la ley que genera que los teatros se cuiden como patrimonio cultural? A sabiendas que, post pandemia, los teatros independientes, los sectores comunitarios se han triplicado y han podido compartir la cultura y construir la cultura popular y comunitaria. Por otro lado, escuché que en una de sus respuestas decía que iba a generar una consulta con las instituciones de las distintas provincias. Esto se hace antes de presentar un proyecto de ley y defenderlo. Porque usted debe saber, porque es productor y es parte del sector artístico, que el Fondo Nacional habilitó salas de teatro en todo el país, en los pueblos más pequeños, inhóspitos y lejanos de los conurbanos y de los conglomerados. Entonces, ¿por qué eliminar el Fondo Nacional de las Artes o por qué ir a una consulta post-defensa del cierre y las derogaciones? Después, por otro lado, es preguntarle por qué piensa que es mejor, en vez de institutos autárticos, programas que deriven los fondos de manera indiscrecional a los sectores que usted cree o considera, ¿no? Y, bueno, también una de las preguntas que hacía aquí mi compañera, ¿qué va a suceder con los estudiantes que se van a quedar sin sus carreras de grado y técnicas? Tengo también para hablar de las bibliotecas populares, y acá les voy a acercar al presidente de la comisión, a los presidentes que estén aquí, los documentos en contra de la Federación de Bibliotecas Populares de la provincia de Buenos Aires, como también una carta del señor presidente de la Nación, de integrantes de la CONAVIP de todo el país, que lo que se plantea claramente es que la eliminación del Fondo Especial es lo mismo que derogar toda la ley de bibliotecas populares. Generar que el Fondo Especial para las bibliotecas populares se elimine hace que más de 2.000 bibliotecas pierdan subvenciones, subsidios para su infraestructura, su sostenimiento, sus talleres y la inclusión de material bibliográfico, ¿no? Que además el material bibliográfico, la verdad que se va a ver muy alejado de la cultura popular y de los sectores populares, porque eliminando el precio unificado de los libros, la industria editorial va a caer probablemente, pero además los argentinos y las argentinas no van a poder acceder a comprarse un libro. Por lo cual uno diría, bueno, ¿estarán las bibliotecas populares? No, porque deroga el Fondo Especial. Por otro lado, también preguntarle por qué cree que hay que derogar la Junta Representativa de las Bibliotecas Populares, que tiene una representación ampliamente federal. Inclusive el secretario de Educación habló hoy a la mañana del federalismo para el aprendizaje y la justicia en la educación. Me parece que hay algunas contradicciones entre ustedes mismos que a un mes de ser gobierno, la verdad que nos preocupan y nos alarman. Otra de las cuestiones en las que nos parece que el federalismo se va a ver herido, lastimado, como decían recién algunas de las representantes de los sectores de la cultura, tiene que ver con la intromisión del Estado Nacional en algunos de los institutos y las comisiones directivas de los institutos que estaban representadas anteriormente por los secretarios de Cultura de las distintas provincias. Quizás estoy mezclando un tema al otro, pero bueno, secretario de Cultura, ustedes han mezclado un montón de temas en una sola secretaría y a ello voy. En la cuestión de las bibliotecas populares también, la eliminación de la subvención que planteaba el Estado para el mantenimiento de instalaciones, el aumento del caudal bibliográfico, como decía, también tiene que ver con la remuneración y el perfeccionamiento del personal. ¿Qué vamos a hacer con los más de 22.000 voluntarios que están en todas las bibliotecas populares del país? Perdón, pensé que había un comentario. ¿Qué más? Hablaban hoy temprano, el secretario de Educación decía que había que generar tecnología y nuevos equipamientos para las bibliotecas. ¿Con qué fondos? Si no hay fondo especial, ¿cómo vamos a generar nuevo equipamiento para las bibliotecas? ¿Cómo vamos a hacer que se tecnologicen las bibliotecas, como decían?
Otra cuestión que pregunto también del artículo 592, que es el que modifica la 23351 de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, tiene que ver con que ustedes plantean que vendrían beneficios de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Nación y de otros sectores. ¿Cuáles son los sectores que ustedes creen que otorgarían beneficios a las bibliotecas populares? ¿Lo tienen garantizado? ¿Tienen un listado de quiénes son los sectores que van a aportar a las bibliotecas populares para que se sostengan? Por último, respecto a las bibliotecas populares, que sepan, y recuerdo este número, que dentro del registro son más de 1.500, pero por fuera de las bibliotecas populares que ustedes registrarían, hay más de 700 que también se verían afectadas y que además pierden algún organismo de protección al no tener justamente la Junta de Representatividad. Bueno, respecto al Instituto Nacional del Trabajo ya le hice la pregunta y a ver si agrego algo más. Sí, preguntaban estudiantes de la Universidad Nacional de las Artes qué va a suceder con la UNA, el financiamiento de la universidad, porque ya lo que nos decían es que no da abasto de inscriptos y que la infraestructura estaba en bastante mal estado. Queremos saber cómo se va a manejar eso con el presupuesto actual. Por último, en temas de cultura, me parece que resulta ser que ante la emergencia que se está planteando, lo que acá se está pidiendo es eliminar por completo a los artistas de sus expresiones, suprimir y reprimir toda libertad de expresión que pueda venir de ese sector, porque realmente el Fondo Nacional podía habilitar talleres, podía habilitar programas artísticos y culturales en los distintos barrios del país, y es efectivo, los artistas y las artistas pueden venir a contárselos si es que abren las puertas de las comisiones para ellos. Usted declaró en un medio que aceptaba este cargo porque se sentía libre para hacer por la cultura. ¿Usted cree que este recorte y este ajuste alarmante es lo que necesitaba la cultura? ¿Usted cree que los barrios de nuestras provincias, usted cree que los pueblos de nuestras provincias se merecen que se cierren sus salas de teatro independiente? ¿Se merecen los artistas de nuestro país quedarse sin trabajo? ¿Se merecen quedarse sin sustento? Nosotros sabemos que el desarrollo de una cultura, de las escenas, del arte, hacen que un país sea desarrollado, justamente valga la redundancia. Y no hay un país desarrollado que no haya incentivado a sus artistas. No hay una industria cultural en el mundo que no haya sido incentivada por herramientas que haya brindado el Estado. Dicho esto, quiero insistir al secretario de Cultura con poder recibir a los distintos sectores que están acá cruzando la calle, estuvieron hoy durante todo el día y no se los está recibiendo, y cuando se los recibe o se los va a visitar se le dicen solo mentiras. Con lo que respecta a la cultura, que también hubo muchas consultas sobre esto, secretario de Cultura. Ustedes dicen, dijo el secretario hace un momento que iban a hacer una auditoría del Fondo Nacional de las Artes. Acá me hicieron llegar, la verdad que me hizo llegar un artista de la provincia de Tierra del Fuego que se encuentra acá en la ciudad de Ushuaia, acá en la ciudad de Buenos Aires, y me daba el detalle, que se lo voy a hacer llegar, secretario, porque usted habla Diputada, de que... está esperando hace una hora el ministro Ferraro para también entrar a hablar. Le voy a pedir, desde las 9 me fui a las 2 de la mañana, presidente, y a las 9 de la mañana estuve acá, me anoté para tener el uso de la palabra. Los artistas necesitan, a ver, con el Inca, cerrando el Inca, lo que hacen es quitarle la posibilidad a las provincias de tener participación en el Consejo Asesor. Pretenden que el secretario de Cultura sea quien, ¿dónde está lo federal de este país? Cero participación van a tener los artistas cuando desarman este Consejo Asesor, entre otros tantos abusos que están haciendo. La verdad, presidente, que dentro de esta ley ómnibus, que es una ley que en realidad contiene muchas leyes, con especial preocupación me he detenido en lo que considero yo, y creo que muchos argentinos también, que es un verdadero ataque a la cultura. Incomprensible que estemos dando este debate en el marco de un periodo de excepción, incomprensible que estemos dando un debate sobre el financiamiento o el desfinanciamiento de la cultura en el marco de una crisis de esta naturaleza, básicamente porque la mayoría de los institutos que se afectan son institutos que se autofinancian y que tienen la capacidad de generar recursos propios y cientos de miles de puestos de trabajo directos e indirectos. Yo quisiera preguntar, entendiendo que tal vez quienes hayan tomado estas decisiones no sean personas de la cultura, ¿cuál es la explicación que tenemos para derogar el precio único de venta y atacar a la industria independiente del libro? ¿Cuál es la explicación que hay para ir contra uno de los bienes culturales más importantes que tiene la Argentina? ¿Cuál es la explicación, por ejemplo, para desmantelar el Fondo Nacional de las Artes? Un instituto que viene desde 1958, inspirado en Victorio Campo, que financió artistas de la talla de Antonio Berni, de Astor Piazzolla, de Jorge Luis Borges, de Marta Minujín. ¿Cuál es la explicación para desfinanciar el Instituto Nacional de la Música, el Instituto Nacional del Cine, el Instituto Nacional del Teatro? ¿Cuál es la explicación
si para colmo no justifican hacia dónde irían entonces los recursos que le quitan a estos organismos. No termino de entender. Bueno, están llegando. Están llegando. Es un cumpleaños especial este. Bueno, se hace sentir los muchachos de la cultura. Les quiero decir que no va a ser sencillo tampoco hacer pasar esto. Pero miren, yo podría entender que tuviesen una actitud fiscalista si es que dentro de la lógica que gobiernan los criterios que armaron esta ley, ustedes dijeran, bueno, en realidad le hacemos este ajuste a la cultura porque vamos a financiar tal política pública distinta, pero tampoco está del todo claro. Ahora, honestamente, una de las preguntas es, ¿encontraron un referente de la cultura que apoye esta modificación? Porque hasta ahora, bueno, sin menospreciar las habilidades artísticas del secretario, pero se han expresado artistas de todas las miradas ideológicas de la Argentina. La segunda pregunta es, ¿por qué rompen lo que funcionan? Si incluso quienes son críticos de las gestiones culturales de los gobiernos anteriores han salido a decir que esto había sido un lugar donde se podían encontrar las distintas visiones y las distintas expresiones del arte. ¿Estudiaron ustedes la experiencia de otros países, por ejemplo, a la hora de modificar el precio único de venta? Porque Inglaterra hizo exactamente lo mismo y tuvo un problema enorme, terminó aumentando el precio de los libros y destruyendo la industria editorial. Eliminan y desfinancian institutos, pero no explican a dónde van a ir esos recursos, porque paradójicamente, desde la mirada fiscalista de ustedes, no eliminan los impuestos o las tasas con las cuales se financiaban. Mire, yo no creo que esta sea una decisión de la cultura, ni siquiera creo que sea una decisión de la cultura de la gente que acompaña al gobierno del presidente Milei. Creo que es una decisión de los economistas, que es una decisión que tiene una mirada profundamente mercantilista, que va más allá del intento de ahorrar recursos para el Estado, de equilibrar el presupuesto. Creo que hay una concepción de la cultura que es incluso contraria a la idea de la meritocracia, porque sin teatro independiente, sin industria editorial independiente, sin música independiente, sin arte independiente, los cientos y miles de argentinos y argentinas que producen valor a partir de su producción cultural no van a tener oportunidad. Ahora, realmente, y es lo que más me preocupa, creo que en el fondo hay un ataque a la identidad de los argentinos. ¿Por qué desfinanciar el Inca? Tal vez porque lo que les moleste a algunos sea Argentina 1985, o sea la historia oficial. Defendamos la identidad y por favor defendamos a la Argentina. Gracias. No podía dejar de formular interrogantes con respecto a dos puntos específicos de lo que es esta ley ómnibus, que es un tema que ya compañeros han formulado preguntas y se han manifestado. Es respecto al Instituto Nacional del Teatro, la derogación de la ley 24.800 y también la derogación del decreto ley del Fondo Nacional de las Artes. Podemos estar todos de acuerdo en que la cultura es un derecho humano y que necesitamos leyes superadoras en función que promover, proteger, respetar la cultura. Sabemos que que realiza a la persona humana, que le aporta dignidad, que favorece el desarrollo individual, colectivo. Esto de acceder a las manifestaciones de la cultura, también a participar de la cultura, merece estar protegido. Entiendo que más allá de lo que se expresó, y este es mi real interés en poder dar fe de acciones transformadoras a través del Instituto Nacional del Teatro en el territorio de la Nación. Soy diputada por la provincia de Catamarca, y en Catamarca hay 8 salas nuevas, a las cuales el Instituto Nacional del Teatro, a través de subsidios, de apoyo, les ha dado el equipamiento y la infraestructura para que existan. Que haya salas, tanto en capital como en el interior de la provincia, en departamentos de la provincia, favorece la existencia de grupos de teatro, 25 grupos de teatro. A lo mejor para acá les puede parecer un número relativamente bajo. Para nosotros es alto y necesitamos más, avanzar hacia eso. ¿Por qué? Porque estas industrias culturales, entendemos, nos desarrollan de manera individual y colectiva. Además, crea puestos de trabajo, industrias culturales que defendemos y que queremos tener muchas más. En relación a este tema también quería manifestarle que ha llegado a mí una carta dirigida a los legisladores por parte de exintegrantes del Consejo de Dirección desde el año 1997 al 2023, en el que ellos manifiestan allí su profunda preocupación y la contribución que a lo largo de estos años el Instituto Nacional de Teatro ha dado para elevar al teatro, tanto a nivel local, regional, como nacional e internacional. Entonces,
Y además, como lo referenciaba acá el diputado que me presidió en la palabra, tiene fondos propios que vienen de NACON y de los juegos del azar. Entonces, acá tenemos 4 artículos en los que se deroga esta ley, también el Instituto Nacional de las Artes, cuando, por un lado, este Instituto Nacional del Teatro ha dado un aporte significativo al crecimiento, al desarrollo, al fomento de la cultura de manera federal, con apoyo, creando también puestos de trabajo, y el Fondo Nacional de las Artes también, que ha dado significativos representantes y producciones artísticas. Entonces, por eso esto de lo de por qué no avanzar hacia leyes superadoras y no que nos hagan retroceder. Entiendo que esa aspiración a la persona humana libre requiere de crear las condiciones, no solo desde el desarrollo económico, social, también del cultural, que es absolutamente necesario. Yo quería plasmar también acá, en virtud de las demandas que estamos recibiendo de los distintos sectores, que se abra la posibilidad para que los distintos colectivos de la sociedad civil, del mundo académico, puedan participar. Es muy importante porque ante la diversidad que tiene esta ley ómnibus, como es conocida, es importante traer a quienes tienen los problemas específicos y las miradas particulares de las distintas temáticas, y esto va a dar una amplitud a un debate que es absolutamente necesario en este ámbito, que es el Parlamento, que es donde tiene que discutirse y dar participación no solo a quienes representamos, sino también a quienes integran esos colectivos que están, créame, el secretario y autoridades de las comisiones, con sumo interés y ansiedad y preocupación por hacerse escuchar. Muchísimas gracias. Presidente, anteriormente hice uso porque tenía que ir a una reunión justamente con los artistas, con los trabajadores de la cultura, con los institutos de cultura que han venido a reunirse con nuestro bloque y van a ir a reunirse con todos los bloques de esta Cámara, justamente que están con una honda preocupación respecto a lo que plantea esta ley ómnibus, respecto a la eliminación de algunos institutos u organismos de cultura, como el Instituto Nacional de Teatro y como es el caso del Fondo Nacional de las Artes. Y en otros casos, el desfinanciamiento del Instituto Nacional de la Música, el desfinanciamiento de la CONAVIP, quitándole el fondo especial que tiene la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, y también el de financiamiento del INCA, el Instituto Nacional de Cine y Audiovisual. La preocupación tiene que ver con no comprender por qué algo que funciona bien, como decía el diputado Santoro, estaría siendo desbaratado. En el caso del Instituto Nacional de Teatro, se propone una eliminación de un instituto que ha sido modelo para la creación del Instituto Nacional de la Música, que ha sido modelo también, que tiene que ver con un instituto que ha logrado la federalización. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces los fondos quedan en Buenos Aires, quedan aquí a la capital federal, quedan cerca, quedan en el AMBA. Y el Instituto Nacional del Teatro ha logrado, y uno de las cuestiones más virtuosas que tiene, es que ha logrado ser profundamente federal. El Instituto Nacional del Teatro tiene un representante en cada una de las provincias de nuestro país, y ese representante ha sido elegido, no a dedo, ha sido elegido por concurso de antecedente y de oposición. Respecto al Instituto Nacional de Teatro, tiene fondos específicos que garantiza esa distribución federal de los fondos que van a cada provincia de manera directa, año a año, que permite que muchos pequeños teatros o espacios culturales de teatro en nuestras provincias puedan funcionar, porque ustedes se imaginan que en las pequeñas localidades no es posible que exista un teatro porque no hay manera de sostener el teatro. Entonces, el Instituto Nacional de Teatro da apoyos parciales, porque no es que financian toda la actividad del teatro, para sostener esta actividad, que además es una industria cultural que da trabajo a tantos artistas, teatreros y teatreras de nuestro país. Nosotros creemos que la cultura es una inversión, que no es un gasto. No entendemos por qué se está eliminando el Instituto Nacional del Teatro, que además de haber logrado la federalización, plantean la centralización, cuando en realidad la centralización lo que va a hacer es que haya más discrecionalidad en el uso de esos fondos. Ustedes plantean la falta de transparencia y yo les digo, ¿les parece que falta transparencia cuando en realidad todos los cargos son concurso antecedente y oposición? ¿Les parece falta de transparencia cuando los jurados que eligen a quién se le otorga el apoyo a cada obra de teatro que consigue un apoyo del Instituto Nacional de Teatro es porque fue elegida por un jurado que ha sido conformado por varias personas que tienen antecedentes? Es decir, estos institutos funcionan y funcionan bien y tienen una estructura que está hecha justamente para garantizar la pluralidad, para garantizar la diversidad y para garantizar algo que en cultura es fundamental, y es la libertad de expresarse, la libertad de opinar, la libertad de crear, la libertad
de pensar, de expresarse, de crear. Todo esto se está viendo limitado con este capítulo de la cultura, donde ustedes lo que están haciendo es vaciando de recursos a un área que para nosotros es fundamental, porque tiene que ver con el desarrollo humano de nuestra sociedad. Respecto también al Instituto Nacional del Teatro, es lo que permite que esta actividad se desarrolle a lo largo y lo ancho del país. En mi pueblo, General Campos, un pueblo de 3.000 habitantes, no sería posible ver una obra de teatro si no fuera por el apoyo del INT, que permite que obras de teatro circulen por toda la provincia y a la Casa del Bicentenario o en espacios culturales del municipio vayan estas obras de teatro. Eso es lo que se genera. Creo que muchas veces en esta ley ómnibus, en varios apartados, lo que se visualiza es un profundo desconocimiento de la realidad territorial que tiene nuestro país y del desarrollo que ha tenido, y todo lo que tiene que ver con cultura y que tiene que ver con nuestra identidad. Que por otra parte, ustedes están planteando no solamente la eliminación del INT, sino que están planteando la eliminación del Fondo Nacional de las Artes y el tema del Fondo de las Bibliotecas. Y también me refiero, y quiero hacer mención, que yo soy de un pequeño pueblo donde hay una biblioteca popular, y es el espacio tal vez donde uno puede ir a buscar un libro, porque en los pueblos no hay librerías. En los pueblos no existe una librería donde ir a comprar un libro. Entonces, el espacio para acceder a un libro es en la biblioteca popular. Lo mismo, como le decía, de las obras de teatro. Por eso es fundamental. De aprobarse esta ley, las bibliotecas populares, las 1.500 bibliotecas populares que hay en nuestro país, que se sostienen gracias al fondo especial que tiene hoy la CONAVIP, que ustedes están eliminando en esta ley, van a desaparecer. Esas bibliotecas que son sostenidas por asociaciones civiles, que en su mayoría quienes las administran o quienes las atienden están ad honorem, porque son asociaciones y hay dentro de la comunidad un compromiso muy importante para con estas bibliotecas. Entonces estamos muy preocupados por la desaparición de las bibliotecas populares a lo largo y lo ancho del país. Estamos preocupados porque quieran centralizar los fondos del teatro y que estos sean manejados de manera discrecional para ustedes elegir a quién le dan o a quiénes se apoya en cuanto al desarrollo del teatro. Estamos preocupados por la eliminación del ENERC, que es la Escuela Pública de Cine, la Escuela Nacional de Cine, que depende del INCA, porque ustedes saben que el INCA se financia, pero la ENERC se elimina. La ENERC que tiene 7 sedes a lo largo y lo ancho del país, que permite que muchos que no nacimos en cuna de oro podamos estudiar. Porque si hay algo que el Estado nos ha permitido a muchos de los que estamos acá, es acceder a la a la educación a través de la escuela pública, de la secundaria y a través de la universidad. Y muchos jóvenes que no tienen los recursos pueden acceder a estudiar la carrera de cine gracias a que el INCA tiene esta carrera que va a ser eliminada por esta ley ómnibus. Por todo esto, lo que quiero decir es que este capítulo entero de la cultura, al cual le sumo el ataque que sufren las organizaciones de gestión colectiva, como es el artículo 350 de la ley, que ataca a las organizaciones de gestión colectiva, como el caso de SADAIC, entre otras, permitiendo la creación de otras asociaciones que compitan con las ya existentes, lo único que va a hacer es debilitar y que los músicos no tengan la protección necesaria que hoy tienen y que pueden garantizar el cobro de sus derechos de autor gracias a la existencia de estas organizaciones de gestión colectiva. Y ni hablar del tema de los libros. Creo que estamos todos preocupados, que no es un tema de Unión por la Patria que rechaza el capítulo de la cultura, que somos muchos los bloques que vamos a defender las bibliotecas populares, que somos muchos los bloques que vamos a defender al INT, que somos muchos los bloques que vamos a defender el INCA. Así que le pido, por favor, que tenga a bien el secretario de Cultura comprometerse a eliminar de manera completa el capítulo de Cultura. Gracias. Al secretario de Cultura y al secretario de Niñez, que no me provocaron lo mismo, pero esto es una cuestión de impresiones personales que creo que son realmente intrascendentes en este sentido. También saquen esos contenidos de acá. Porque hay muchas cosas que funcionan bien en la Argentina y son absolutamente mejorables. Pero esta idea de la tabula rasa que están planteando en algunos temas es absolutamente funcional a la idea que muchas veces se criticó y que está presente más que nunca en este gobierno, de que efectivamente acá lo que se está tratando de buscar es un espíritu refundacional en la Argentina. Y la Argentina no necesita fundadores, como tampoco necesita príncipes. Necesita presidente de la nación que tengan la audacia de sostener las cosas que funcionaron bien y de cambiar aquellas que se tienen que mejorar. Y eso no se logra con el estilo de tratamiento de este mega DNU y de esta mega ley ómnibus que están planteando. Quiero decir algo más, presidente. Por favor, le pido. Sí. No están captando y visualizando el profundo malestar que se están provocando en una enorme cantidad de organizaciones, la sociedad civil, entidades, asociaciones, trabajadores alrededor de estos temas, especialmente en el campo de la cultura. Miren, la diputada Fein fue intendenta de mi ciudad y sabe cómo vibra la ciudad de Rosario con los temas culturales. Lo de ayer fue impresionante en Rosario, presidente. La ciudad de Rosario está en contra de los cambios que se están provocando acá. Le diría más, la provincia de Santa Fe, donde venimos de tener, yo tengo diferencias políticas con el ex gobernador de mi provincia, y el titular del área de bibliotecas populares era del norte de la provincia de Santa Fe.
Y sé lo que es ir a cada uno de los lugares de la provincia de Santa Fe y encontrarse con las bibliotecas populares, que hace una tarea enorme y que ahora la dejan absolutamente a la intemperie. Agradecerles a todos sus preguntas, las mayorías ya fueron contestadas y enviadas. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Bueno.